Buenos días, profesor. A mi grupo y a mí nos ha tocado hablar acerca de los agregados utilizados en la obra de construcción. Bueno, antiguamente se decía que los agregados eran elementos inertes dentro del concreto, ya que no intervenían directamente dentro de las reacciones químicas. Ahora el agregado tiene un papel determinante en la propiedad del concreto. Intervienen en las resistencias mecánicas, en la durabilidad, en el comportamiento elástico, en las propiedades térmicas y acústicas. Son los mayores constituyentes del concreto y sirven como relleno de bajo costo e imparten beneficios a la mezcla. Bueno, entre una de las tantas definiciones, podemos definir al agregado como el conjunto de partículas inorgánicas de origen natural o artificial, cuyas dimensiones están comprendidas entre los límites fijados en la norma técnica peruana 400.011. Ahora hablaremos de la clasificación de los agregados. Existen varias formas de clasificar los agregados. Una de ellas es por su naturaleza. Los agregados pueden ser naturales o artificiales. Los agregados naturales son aquellos que provienen de las rocas y se obtienen por medio de una fragmentación, y los artificiales son aquellos productos de procesos industriales. En sí son reciclables. Además, los agregados utilizados en el concreto se pueden clasificar en agregado grueso, fino y hormigón. El agregado fino se llama así a la arena fina y gruesa que por su baja densidad es usado en la fabricación de concreto ligero, y es aquel que pasa por el tamiz número 4 y queda retenido en la malla número 200. El agregado grueso se llama agregado grueso a la piedra chancada, que debe provenir de la piedra o grava, y es aquel que queda retenido en el tamiz número 4. El hormigón es el material conformado por una mezcla de arena y grava. Este material mezclado en proporciones arbitrarias se encuentra en forma natural en la corteza terrestre y se emplea tal cual se extrae de la cantera. Otra forma de clasificarlos es por su densidad. Los agregados se pueden clasificar de acuerdo a su peso específico, que normalmente están comprendidos entre 2.50 y 2.75 gramos por centímetro cúbico. Entre ellas tenemos los agregados de peso normal, que típicamente tienen variedades específicas entre 2 a 3 gramos por centímetro cúbico. Los agregados pesados, que pueden utilizarse en vez de grava o piedra triturada para generar concreto de alta densidad. Y los agregados livianos, que se pueden dividir en dos categorías, los estructurales y no estructurales. Los primeros son fabricados o naturales. Otra forma de clasificación es por el origen, forma y textura superficial. Por naturaleza, los agregados tienen forma irregularmente geométrica, compuestos aleatoriamente por caras redondeadas y angulosidades. Entre las formas de clasificar los agregados tenemos la angular, la subredondeada, la redondeada y muy redondeada. Y para continuar con la clasificación de los agregados, la dividiremos en naturales también, el cual implica las eruptivas o ígneas, sedimentarias y finalmente metamórficas. Posteriormente hablaremos de las propiedades de los agregados, las cuales se dividen en físicas, químicas y resistentes. En las propiedades físicas tenemos la densidad, la cual se usa en los casos que se buscan diseñar concretos de bajo precio unitario o alto precio unitario. Luego tenemos los agregados livianos, el cual su peso unitario oscila entre los 250 y 2000 kilogramos por metro cúbico. Luego tenemos los agregados reciclados, en el cual se encuentran el escombro de mampostería y el hormigón triturado. Esto se obtiene de la demolición, luego de la separación de materiales indeseables, posteriormente la trituración y finalmente la separación por tamaños. Luego tenemos los agregados pesados, el cual su peso unitario oscila entre los 2.880 y 6.080 kilogramos por metro cúbico. Esto se aplica para la protección contra radiaciones. Luego tenemos la porosidad, el cual se define en un espacio no ocupado por materia sólida en la partícula del agregado. Finalmente hablaremos de la compacidad, que es la relación del volumen del material lleno y el volumen total o aparente de los agregados. Luego tenemos las propiedades químicas, en el cual se encuentran las reacciones expansivas. Aquí se ubican la reacción álcali-sílice, la cual se produce cuando la disolución alcalina de los poros del concreto y los minerales silicios de algunos áridos reaccionan para formar, que al embeber agua aumenta de volumen y consiguiente aumento de presión en el concreto, lo que ocasiona fisuras y el deterioro de este mismo. Luego tenemos la reacción álcali-carbonato,
Esta se produce entre los alcálices y piedras calizadas dolomíticas. Luego hablaremos de las propiedades resistentes, en el cual encontramos la resistencia. Esto depende de su composición, textura y estructura, y la resistencia del concreto no puede ser mayor que de los agregados. Tenemos también la tenacidad. La tenacidad de un elemento implica dos conceptos de manera simultánea, su capacidad de resistir carga y su capacidad de deformarse. Luego tenemos la forma, el cual puede ser redondeada o angular. Luego tenemos la durabilidad, el contenido de agua y el módulo de elasticidad. En este es muy importante, ya que el módulo de elasticidad se define de una medida de la resistencia del material a las deformaciones. Y finalmente tenemos la dureza, que es la resistencia a la erosión o en general al desgaste. Depende de sus constituyentes. Tenemos las sustancias perjudiciales, en la cual se encuentra la materia orgánica. Trae aparejado una demora en el fraguado y un retardo en la adquisición de resistencia. Luego tenemos los terrones de arcilla. Durante el mezclado con agua se disgregan, transformándose en polvo de alta superficie específica. Luego sigue el lignito, que es un carbón mineral que se forma por compresión de la turba. Luego tenemos las partículas inestables, que se encuentran en el carbón, hinchan y causan roturas. El polvo, sales solubles y otras impurezas para completar. Bueno, continuando con la exposición. Características físicas de los agregados. Granulometría. Deberá permitir obtener la máxima densidad del concreto con una adecuada trabajabilidad en función de las condiciones de colocación de la mezcla. Contenidos de los agregados. Puede contener agua o puede contener sales. Si contiene agua puede ser seco, saturado o húmedo. Si contiene sales puede ser agregado fino o grueso o un agregado marino. Si es un agregado fino o grueso no debe contener sales solubles mayores al 0.015%, entonces se trataría de un concreto preforzado. Si es el 0.04%, se trata de un concreto armado. En el agregado marino no debe ser utilizado en concreto armado o pretrenzado. El agregado marino puede ser utilizado siempre y cuando haya sido lavado con agua dulce. En su mayoría es recomendable utilizar agregados que cumplan las especificaciones del proyecto. Agregado fino. Definición: consistirá en agregado natural, arena manufacturada o una combinación de ambas, definiéndose como aquel proveniente de desintegración natural o artificial de las rocas. El agregado fino pasa por la malla 3/8 y cumple con los límites establecidos en la norma ASTM C33 o la NTP 400.037. Requisitos: debe estar compuesta de partículas limpias, duras, compactas, resistentes. Granulometría: debe estar graduada dentro de lo establecido en la norma NTP 400.037 o la ASTM C33. El agregado fino no deberá tener más del 45% retenido en dos tamices consecutivos y su módulo de fineza no deberá ser menor del 2.3 ni mayor al 3.1. Agregado fino de origen marino. El agregado fino de procedencia marina deberá ser tratado antes de ser utilizado en la preparación del concreto. Deberá ser lavado con agua potable, la cual deberá drenarse de arena. Su porcentaje de sales no debe ser mayor del 0.15%. Las impurezas que ésta puede tener: impurezas orgánicas, polvo, terrones, partículas escamosas o blandas, materia orgánica, sales u otras sustancias dañinas. Agregado grueso. La definición: se define como agregado grueso al material retenido en el tamiz número 4 según la NTP y que cumplen con los límites establecidos en la norma NTP 400.037. Granulometría: estar graduado dentro de los límites indicados en la norma NTP 400.037 o en la ASTM C33. Bueno, el agregado grueso permite obtener la máxima densidad del concreto con una adecuada trabajabilidad en función de las condiciones de colocación de la mezcla. Agregados reciclados. Agregados reciclados brinda una alternativa a la construcción de nuevas estructuras con la utilización de material de estructuras ya demolidas. Este material se utiliza como base o subbase para construir nuevas carreteras o para rehabilitar estructuras existentes, entre otras aplicaciones. Entre ellas tenemos escombros de mampostería, hormigón triturado. Almacenamiento de los agregados. Los agregados se procesarán, transportarán, manejarán, almacenarán, pesarán y utilizarán de manera tal que se garantice la pérdida de finos sea mínima, se mantenga su uniformidad,
no se produzca contaminación con sustancias extrañas, no se produzca rotura o segregación importante. Gracias.